Güey, no, díganme, güey, están viendo que estoy menso. Imagina Otra que vez te desde el dicen inicio, otra vez, güey. que te quedan 24 horas de vida, ni más ni menos. ¿No Uno cree estás que se viendo, güey, que rompería soy por dentro, pero olvidadizo, la que estoy ciencia menso dice y algo se me tan va la onda? diferente. Saber que vas a morir no siempre se siente como creemos. Y lo más extraño es esto: tu cerebro cambia la experiencia dependiendo de cómo y de cuánto tiempo te queda. Así que hoy veamos la ciencia detrás de lo que pasa cuando sabes que vas a morir. Durante un par de décadas ya, psicólogos, médicos y neurocientíficos han estudiado uno de los momentos más enigmáticos de la experiencia humana. Ese momento en el que la mente entiende que la muerte es inevitable. Solo que hay que tener claro que no es lo mismo saber que Fíjate, vas a dije lo del morir video, dentro usted de te meses olvidaste. que saberlo Sí, en ay, minutos perdón, o chicos, es que saberlo en neta, segundos. se me va la escenario onda, activa güey. un cerebro completamente distinto. Cada uno provoca emociones diferentes y cada uno responde a mecanismos evolutivos que no sentimos en ningún otro momento de la vida. A veces aparece miedo puro y en los casos más extraños aparece esa famosa sensación de paz absoluta, túneles de luz o ver tu vida pasar frente a tus ojos. Pero eso solo ocurre en personas que regresan. Así que veamos dos experiencias distintas pero con el mismo final. Cuando sabes que vas a morir y aún falta tiempo. La mayoría de la gente imagina que saber que vas a morir se siente como una paz silenciosa o una especie En de esta parte yo iluminación. les iba a decir que si a mí me dijeran, ¿sabes que te quedan 24 horas de vida? Yo diría, chale, pues ni modo. Y trataría como de despedirme de todo mundo y tratar de estar calmado, ¿sabes? Pero la realidad es lo contrario. Cuando un médico te dice que Pero tu puede tiempo ser es lo contrario, limitado, el exactamente. cerebro no activa ningún mecanismo de calma. Te vas a Activa morir, miedo, jeje, activa jeje. incertidumbre y activa el duelo. Básicamente este tipo de noticias son las que se dan en los hospitales. Y lo primero que pasa por tu cabeza es una negación inmediata. No proceses lo que escuchas porque tu cerebro está intentando protegerte de la información. Como si tu mente se negara a aceptar la idea de un final programado, y más aún cuando eres joven. Lo interesante es que esto no es falta de fortaleza, es neurobiología. La mente está diseñada para protegerte del dolor emocional inmediato. Y pocas cosas duelen tanto como escuchar que tu tiempo tiene fecha. Y es por eso que los médicos necesitan ser realmente empáticos en este tipo de situaciones. Nunca es fácil Es dar cierto. una mala noticia. Y mientras te dan la noticia, pasan los días, los meses y el cuerpo también cambia. Porque este escenario es justamente el de las muertes lentas. Cáncer avanzado, fallas orgánicas, enfermedades progresivas, etc. Aquí es donde aparece el final real, el Diabetes, final biológico. La persona comienza a dormir más y muy responder avanzado menos. No también. porque no quiera hablar, sino porque el cerebro está apagando funciones para conservar energía. La piel se enfría o se vuelve moteada, porque el cuerpo está desviando la poca circulación que queda hacia los órganos vitales. La respiración se vuelve irregular, con pausas largas y sonidos profundos que no indican sufrimiento, sino fisiología. A veces aparece confusión, desorientación o incluso conversaciones con personas que ya murieron. No es misticismo, es hipoxia cerebral. Un cerebro mezclando memoria y realidad porque ya no puede distinguirlas. Y eventualmente llega la última transición, la inconsciencia. La persona no responde, pero aún puede oír. El cuerpo entra en un estado parecido al coma. La respiración se hace más espaciada, más tenue, hasta que se detiene. Y algo que se vuelve interesante es que en esta muerte lenta, la mayoría de las personas ya no sienten que van a morir. El cerebro está demasiado debilitado para generar miedo o para generar paz, simplemente se apaga. Pero esto es solo una de las formas de saber que vas a morir. Y es completamente distinta a lo que ocurre cuando el final llega en minutos. En esta situación de minutos y no semanas, el cerebro se cambia por completo. Cuando no estás recibiendo un diagnóstico, sino enfrentando una situación donde sabes con absoluta claridad que no vas a sobrevivir. ¿Sabes? Imagina que estás en un avión. De un segundo a otro, una explosión, una Me falla, muero de una miedo, sacudida vato. violenta, Sí. las máscaras caen, el avión O sea, empieza a si de repente es de un momento a otro de que a huevo, de un momento a otro sabes que vas a morir, me cago del susto. O sea, me cago y digo, pues ni modo, y ya, pues chillo y le rezo a mi Dios y ya de que acepto a Jesús como mi único y verdadero salvador para poder ir al cielo y ya, güey. Ni modo, qué más hacer? en picada, puedes escuchar gritos, el sonido metálico del fuselaje. Como así le hizo este Osama en Padre de Familia, ¿se acuerdan? Ay, ¿qué hice? Gente llorando, personas intentando llamar a alguien que ya no va a contestar. Y en medio de ese caos, tú sabes que no hay nada que puedes hacer. No hay salida, no hay control. Esto. Como aquí. ¿En serio? ¿Cualquiera? Jesús, antes de morir, cualquiera puede ir al cielo. ¿En serio? ¿Cualquiera? Acepto a Jesús como mi salvador. Sí.
Eso haría yo, chicos, la verdad. No hay tiempo, sabes que vas a morir. Y justo aquí ocurre uno de los fenómenos más extraños en neurociencia del peligro extremo, la calma paradójica. Sobrevivientes de accidentes como choques frontales, avalanchas, incendios o caídas desde grandes alturas dicen lo mismo todo el tiempo, que cuando entienden que ya no hay escapatoria, el terror desaparece, literalmente. La amígdala se apaga, haciendo que tu cerebro active un estado de disociación protectora. Y aparece una claridad absurda, una sensación de ver todo más lento, más nítido, más silencioso, como si te sacaran emocionalmente de la escena. No es paz, es un cerebro entrando en un modo automático. Es un estado diseñado para permitirte actuar sin que el pánico te bloquee, aunque conscientemente sepas que no hay ninguna posibilidad real de salvarte. Por eso en accidentes de coche o colisiones de moto, mucha gente describe exactamente lo mismo. Ya no sentía miedo. Es como si el cerebro dijera, ya no sirve entrar en pánico y apagar esa parte de ti. No para consolarte, sino para darte los últimos segundos más lúcidos posibles. Y aquí es donde sale Puede todo ser. el rollo que Hollywood nos presenta. El tiempo que se desacelera, la hiperclaridad mental y la separación del cuerpo. Como si estuvieras viendo las escenas desde afuera, pero sí, casi todo tiene una explicación neurológica. Ahora, cuando sabes que vas a morir pero regresas, existe un tercer escenario aún más extraño, un punto intermedio entre vivir y morir. Ese instante donde el cerebro está a segundos de apagarse, pero por alguna razón vuelves. Y aquí aparecen las experiencias que más han inspirado libros, testimonios y leyendas. Cuando una persona está clínicamente muerta durante unos segundos por un paro cardíaco o un ahogamiento y regresa, lo que se describe es completamente distinto a lo que se vive en un diagnóstico o en un accidente inminente. Yo Aquí creo sí que una de aparece las la muertes famosa que más miedo me da es ahogarme, ¿eh? Yo creo que sí. Me daría me da un chingo de miedo morir ahogado, güey. Esa desesperación. Imagínate de esas veces que has ido a la playa, a la alberca, y no sé, te hundes, empiezas a nadar debajo del agua y de repente te hace falta el aire y necesitas salir. Y esos segunditos donde sientes que te estás ahogando, para mí se me hacen eternos, güey. Entonces yo creo que morir ahogado es de las peores cosas para mí. O de las... No, creo que no quisiera llegar a morir ahogado. sensación de Por paz dos. absoluta. Sí, La güey, es que sensación está de salir cabrón. del cuerpo, de ver la vida entera, la idea de un final ¡Ay, qué programado, hice! y más aún cuando eres joven. Que no hay ninguna posibilidad real de salvarte. Por eso un punto ¿Le di intermedio para entre atrás? ¿Qué vivir y pedo? morir. Ese instante donde el cerebro está a segundos de apagarse, pero por alguna razón vuelves. Y aquí aparecen las experiencias que Aunque más da han miedo, no es lo inspirado peor. libros, testimonios y leyendas. Cuando una No persona lo está sé. clínicamente muerta durante unos segundos por un paro cardíaco o un ahogamiento y regresa, lo que se describe es completamente distinto a lo que se vive en un diagnóstico. Dicen o que en un morir accidente quemado es inminente. peor. Aquí sí aparece la Pero famosa no sensación sé. de paz absoluta. La sensación de salir del cuerpo, de ver la vida entera pasar, o incluso esa luz intensa al final de un Yo creo túnel. que Pero morir lejos de ser algo quemado y mágico, morir todas ahogado son estas las peores experiencias muertes que tienen pueden explicaciones existir, ¿no lo crees? neurológicas muy claras. Por ejemplo, la sensación de flotar o de salir del cuerpo ocurre cuando el cerebro pierde la sincronía entre la información visual, auditiva y propioceptiva. Básicamente, tu mente deja de saber desde dónde está recibiendo los estímulos y te coloca en un punto de vista externo. La luz brillante o el túnel se debe a la hipoxia. Cuando el cerebro se queda sin oxígeno, la corteza visual es de las primeras en fallar. Las neuronas se disparan de forma caótica y tú lo percibes como un túnel que se estrecha con una luz extremadamente intensa al centro. La revisión de Oh. vida, esa sensación de ver todos tus recuerdos Entonces- a la vez, ocurre porque el hipocampo colapsa temporalmente, deja de organizar la memoria en orden cronológico y lanza fragmentos aleatorios que tú interpretas como una secuencia rápida y panorámica. Y la famosa sensación de paz. Oye, entonces, si hay una explicación científica para todas esas personas que mueren y ven el túnel y sus recuerdos pasar. O sea, sí, de verdad sí existe esa, es una explicación. Absoluta no es iluminación, es neuroquímica, porque cuando estás al borde de perder la conciencia, tu cerebro libera una mezcla de endorfinas, glutamato y otros neurotransmisores que bloquean el miedo. La aceptación como tal es un apagón emocional controlado. Lo más cañón es que todo esto solo ocurre cuando vuelves. Es un fenómeno de frontera, no es la muerte como tal, sino el borde. Es el umbral entre un cerebro que está fallando y un Wow. cerebro que todavía puede generar experiencias. Cuando era chiquita me quedé ahogando con tu... Me quedé ahogando con tu propia saliva y me mandaron un jarabe que no me volvió a pasar. ¿Morir ahogado con tu Subjetivas. propia Por eso saliva? estas experiencias son tan intensas, Qué tan feo, vívidas ¿no? y tan recurrentes. Son el último estallido de actividad antes de que la máquina se apague. Y lo más irónico, solo las viven quienes regresan para contarlo. Y al final de todo esto hay una verdad incómoda. Ningún fenómeno en lo de los que vimos, la negación, el duelo, la calma paradójica, la luz o el túnel, existen para que entendamos la muerte. No fueron hechos para darnos significado, no son mensajes, no son respuestas. Son mecanismos diseñados para algo más simple y más brutal. Mantenernos vivos un segundo más.
o mostrarnos que el cuerpo ya no puede hacerlo. Todo lo demás es interpretación humana. Pero aquí viene lo extraño. A pesar de toda esta ciencia, de toda esta biología, de toda la maquinaria evolutiva, nadie sabe qué pasa después de ese último segundo. Nadie. Podemos describir cómo se muere un cuerpo, pero no podemos describir qué le pasa a la experiencia, a la conciencia, a eso que llamamos yo. Y tal vez por eso este tema nos obsesiona, porque el cerebro hace todo lo posible para evitar que entendamos la muerte, pero el corazón quiere entenderla igual. Así que si algo queda después de este video... Qué bonita sea esta frase, pregunta. ¿eh? Qué bonita frase. La mente evita entender la muerte, pero el corazón quiere hacerlo. ¿No? Ay, ¿Qué güey, pasa qué bonito. cuando Güey. sabes que vas a morir? Oye, hoy vamos hay muchas frases al parecer en este directo, ¿eh? Sino que queda de ti cuando la máquina que te sostiene finalmente se apaga. Y si hay algo más allá, ¿no será la ciencia la que lo responde primero? ¿Será la forma en la que vives ahora? ¿La forma en la que decides usar el tiempo que sí tienes? Bye bye. Oye, qué chido, ¿eh? Me gustó el video.